Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal que se llama Los Elegidos. En este día vamos a estar hablándoles sobre un tema muy especial, un tema bíblico. Y estamos hablando sobre la iglesia de la Odisea, la cual está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Esto es un tema para poder tocar corazones, para hacer caer en cuenta a las personas que pertenecen a la Odisea, para que no endurezcan su corazón, sino que puedan escuchar. No nos interesa meter el dedo en la llaga, sino realmente lo hacemos para que las personas puedan ver el error en el que están y el llamado que les hace el Señor Jesús a cambiar esta situación en la que se encuentra esta iglesia de la Odisea. Así es, entonces vamos a entrar en el tema y vámonos a ir a buscar Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 14. Vamos a leer del 14 al 18. Recordemos primero que todo, la palabra Laodicea viene del griego laos, dikea. Laos es pueblo y dikea es del juicio o pueblo juzgado. Entonces debemos entender muy bien la palabra Laodicea, su significado. Entonces es pueblo del juicio o pueblo juzgado. Muy bien, entonces vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a tenerlo presente estos versículos del 14 al 18, porque creo que en este video no vamos a alcanzar a abarcar el resto. Lo primero que quiero notar es lo que dice el Señor Jesús, la forma de presentarse, y es que la forma en la que Él se presenta a cada iglesia tiene que ver con el mensaje que le va a dar. Y Él está hablando acá que Él es el testigo fiel y verdadero. Eso nos lleva a un versículo, nos hace alusión a un versículo de Malaquías 3:15 que dice lo siguiente: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces acá el Señor Jesús nos está haciendo una alusión a que Él es el testigo que va a testificar en contra de esa iglesia. Y dice acá que va a ser para juicio. Por eso esta iglesia se llama el pueblo del juicio o el pueblo juzgado. Y es por lo que dice el Señor acá: porque no tienen temor de mí. ¿Sí? Esa es la situación real en la que se encuentra la iglesia de la Odisea. En el versículo 16 continúa diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice que la va a vomitar a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque ya no aguanta, no soporta más su tibieza. Y vamos a ver el significado de esa palabra tibieza. ¿Qué quiere decir una persona tibia? Es una persona que no es ni consagrado ni es incrédulo. Es una persona que es tibio, o sea, es hipócrita. Guarda la ley ahí a medias. O sea, unas leyes sí y otras leyes no. Escoge lo que más le conviene. Es una persona que es mediocre. Está con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. También esta iglesia tiene una mentalidad que para ser salvos hay que tener una mezcla entre gracia y el cumplimiento de las obras de la ley. O sea, está poniendo su atención en la autosuficiencia. Entonces, todas estas cosas que acaba de mencionar reunidas, esto es lo que causa vómito. Esto es lo que un pastor en algún momento dijo avomitación, o sea, le causa repulsión, deseo de vomitar. Claro, porque todas estas cosas son abominaciones delante de Dios. Y hay un versículo, un pasaje bíblico que está en Levítico, capítulo 20, versículo 22, que nos habla también, nos hace mención o referencia a esto que está diciendo el Señor Jesús. Y dice: guardad pues todos mis estatutos y todas
mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Entonces aquí está hablando de la tierra prometida, de la tierra de Canaán terrenal que Dios les había prometido, y dice que si esas personas que iban a entrar allá, que era el pueblo de Israel, no guardaban todas sus ordenanzas y todos sus estatutos, no algunos, todos, la tierra los iba a vomitar. Esto es obviamente algo simbólico, queriendo decir que Dios los iba a sacar de ahí. Dios mismo los iba a vomitar, los iba a sacar de esa tierra por no serle fiel en todos sus mandamientos. Ahora vamos a entrar en la parte central del tema de hoy. Lo que caracteriza a esta iglesia es que esta iglesia dice que se cree rica. Ella dice, yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto nos habla mucho de la arrogancia, de la soberbia, de la falsa seguridad que tiene ella de que está muy bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el creer que ella se cree rica, vamos a mirar bíblicamente qué son las riquezas, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando habla de propiedades, de posesiones, de riquezas en la Biblia? Porque sin duda no se trata de plata y oro literalmente, La parte ¿sí? económica. De la parte económica, de la parte del dinero. No está hablando de eso. Bíblicamente esto es un lenguaje simbólico que se va a referir a otras cosas. Y una de las cosas que se refiere en la Biblia, riquezas, es a la fe, es a la sabiduría, al conocimiento de la verdad. Esas cosas son las que la Biblia le llama riquezas, que las compara con el oro, ¿sí? Y vamos a mirar algunos versículos donde nos va a demostrar lo que significa cada una de estas cosas o lo que significa riqueza en la Biblia, porque esta iglesia se cree rica en estas cosas que vamos a hablar. Pero la verdad es que el Señor Jesús le dice claramente que ella es pobre, es decir, a esta iglesia le falta todo esto. Le falta fe, le falta sabiduría y le falta conocimiento de la verdad. Por eso Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, en la iglesia de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Claro, aquí esto nos muestra que esta iglesia que se hace mención en estos versículos, la iglesia de la Odisea, junto con la iglesia de los Colosenses, esta iglesia de la Odisea dice que no ha alcanzado las riquezas del pleno entendimiento y que no ha conocido el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. No ha conocido el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Noten cómo habla de las riquezas del entendimiento y del conocimiento, y luego dice los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que la iglesia de la Odisea no tiene, esa riqueza, esos tesoros de conocimiento. No los tiene, aunque ella dice, sí lo tenemos, tenemos toda la verdad, nosotros ya sabemos todo lo que tenemos que saber y no aceptamos nada más, todo lo que venga nuevo no es verdad porque nosotros ya tenemos la verdad. Esta iglesia está rechazando la verdad porque se cree ya rica, cree que ya tiene todo. Dice Pablo que su intención es que la iglesia llegue a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. A este misterio en la Biblia se le conoce como el misterio de la piedad, pero es un misterio que ya nos fue revelado a nosotros. Pero noten ustedes que es el misterio de Dios Padre y de Cristo, ¿sí? No es el misterio de la Trinidad, no es el misterio de tres personas, es el misterio de la piedad que lo conforman el Padre y el Hijo. En este sentido, esta iglesia no conoce el misterio de la piedad, sino por el contrario, está basada su fe es en el misterio de la Trinidad. Les leo el versículo 18 de Apocalipsis 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso me lleva a un versículo muy especial en Proverbios 23:23 que dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Claro, recordemos que el Señor le está diciendo, te aconsejo que de mí compres oro
refinado en fuego, ¿sí? Este versículo en Proverbios dice, compra. ¿Qué le está recomendando a la iglesia Laodicea que compre? Que compre la verdad, que compre la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso es lo que el Señor le está diciendo, que compre de él oro refinado en fuego. Y es porque obviamente si le está diciendo cómprelo de mí, es porque esa iglesia lo compró, pero de otro. O sea, lo tiene, esa supuesta verdad, sabiduría, enseñanza e inteligencia, la compró, pero no se sabe de dónde. Pero no es de Dios. No la compró de Dios porque el Señor le está diciendo cómprela de mí. Y ella, cuando dice yo me he enriquecido, quiere decir que ella se cree autosuficiente y sacó todas esas enseñanzas, toda esa verdad, toda esa supuesta sabiduría e inteligencia de otro lado, pero no de Dios. Entonces se la han dado tal vez teólogos basados en una teología académica, tal vez se lo han dado sus propios razonamientos filosóficos, pero no la han tomado de Cristo. O también alguna otra denominación religiosa infiltrada dentro de ella. Si la han copiado, la han adoptado, esas ideologías falsas de otras religiones. Romanos 11:33 dice de la siguiente manera: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es importante recordar que aquí está diciéndole a la iglesia de la Odisea cuán importante es que ellos tengan la riqueza que es que la sabiduría de la ciencia de Dios, o sea, del pleno conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Y es que eso es algo a lo cual nosotros hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca de esta doctrina de la Trinidad. Claro, esto nos indica que esta iglesia de la Odisea no conoce a Dios, no tiene el verdadero conocimiento de Dios, tiene en su imaginario a otro Dios, pero no al Dios verdadero. O a otros dioses, porque recordemos que desafortunadamente la teología de hoy en día nos muestra un Dios trino, un Dios compuesto por tres dioses, por tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es algo muy erróneo, esto es idolatría, cuando en muchos versículos de la palabra nos dice que Dios es uno solo y que no hay dioses con él, que no hay dioses fuera de mí, dice el Señor. Y ese único Dios, lo dice claramente la Biblia, es el Padre. Pero bueno, vamos a continuar enfocándonos con qué compara Dios las riquezas o el oro o los tesoros que el Señor Jesús le está diciendo cómprelos de mí. Hay otro aspecto con lo que el Señor compara el oro y es con la fe, ¿sí? Y está, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y nos está diciendo claramente que esta iglesia, la Odisea, no es rica en fe. Aunque ellos piensen que tienen mucha fe, mucha confianza en Dios, la verdad es que no. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, vale más que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este texto es simplemente para notar la relación que tiene el oro con la fe. Pero dice que la fe es más valiosa, más preciosa que el oro, o sea, es un tesoro mayor, ese tesoro de esas riquezas, ese oro que le está diciendo Jesús a la iglesia que compren de él, la fe. La iglesia de la Odisea es una iglesia pobre, que se cree rica, pero en realidad es pobre. Y es pobre porque no tiene toda la ley ni la cumplen. Salmo 119, 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y el 127, versículo 127 dice: por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Y recordemos que en Apocalipsis le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea que compre ese oro de él. La iglesia de la Odisea hace como si estuviera en medio de un buffet, de una mesa llena de toda la ley, y escoge la ley que más le conviene y la ley que no le conviene la hace a un lado y dice que quedó abolida o clavada en la cruz. Entonces, por eso esta iglesia de la Odisea es una iglesia pobre, porque desecha parte de la ley. Pero hay algo que es lo más grave, por lo cual esta iglesia es pobre aunque se cree rica. Esta iglesia es pobre porque no tiene la sangre de Cristo. No tiene la sangre de Cristo por la cual recibimos el perdón de pecados. Y esto lo explica Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordemos que esta iglesia dice, yo soy rica y me he enriquecido. De pronto, oro y plata literal sí tiene, porque eso sí tiene mucho dinero, pero lo que es más precioso que ese oro y que esa plata literal, no lo tiene. Y eso más precioso que eso, está hablando acá, que es la sangre de Cristo. Y si esa iglesia no tiene la sangre de Cristo, es una iglesia que no ha sido perdonado sus pecados, es una iglesia que no ha sido justificada, y eso es obvio porque no tiene fe. Y la justificación, pues, es solo por la fe en la sangre de Cristo, no es por la fe en la sangre de Cristo, pero también en mi obediencia a la ley. Porque la persona que no acepta única y exclusivamente la sangre de Cristo para ser salva, no recibe esa sangre. Porque Cristo no le va a dar su sangre a la persona que está confiando también, además de la sangre de Cristo, está confiando en sus propios méritos, en sus propios esfuerzos humanos. Entonces, es exclusivo el medio de salvación y es a través únicamente de la fe en la sangre de Cristo, que es la que perdona nuestros pecados y nos da la salvación. Pero esta iglesia, desafortunadamente, no ha sido lavada de sus pecados porque no tiene lo más precioso que es la sangre de Cristo. Y eso lo vamos a ir entendiendo más adelante también. Por eso Proverbios 28:19 dice de la siguiente manera: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ellos dicen tener un profeta, pero no están cumpliendo lo que el profeta dice, lo cual quiere decir que es un pueblo desenfrenado. Exactamente. Y él dice acá en Proverbios que el que guarda la ley es bienaventurado. Recordemos que por el contrario, Jesús dice que esta iglesia es desventurada, no es bienaventurada, es todo lo contrario, es desventurada. Y yo les quiero dejar acá unos versículos para que ustedes los busquen en sus Biblias y los analicen, para que ustedes noten bíblicamente qué es ser bienaventurado. Porque esta iglesia es todo lo contrario, es desventurada, o sea, que no tiene todo aquello que nos hace a nosotros bienaventurados. Por ejemplo, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, está todas las bienaventuranzas, y todas esas bienaventuranzas no las tiene esa iglesia. Y son cosas que precisamente esta iglesia no tiene, por lo cual es desventurada. Por eso esta iglesia, la Odisea, tiene las mismas características o el mismo espíritu de Babilonia la ramera. Para que hagamos una comparación entre la iglesia de la Odisea y Babilonia, que son muy similares. Dice Apocalipsis entonces 17:4 y 5, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Exacto, acá nos está diciendo que esta mujer, que sabemos que mujer en la Biblia representa a una iglesia, dice que estaba muy adornada de oro, de plata, de perlas preciosas, o sea, rica, rica. Así como dice la Odisea, yo soy rica, es el mismo espíritu, es la misma condición o la misma actitud de Babilonia. Así es, tenía estas riquezas, pero eran unas riquezas compradas, como decíamos anteriormente, en otro lado, en otra parte. No eran de las riquezas que el Señor, que Dios les estaba ofreciendo. Exacto, por el contrario está llena de abominaciones. Y esta mujer es Babilonia y es la madre de las rameras. De por sí, proféticamente ya se ha identificado quién es Babilonia, ¿sí? Ya sabemos qué iglesia es. Pero esta iglesia, la Odisea, tiene las mismas características que Babilonia, que la madre de las rameras. ¿Por qué? ¿Por qué se parece tanto? Porque es hija de Babilonia, está en Babilonia. Y es algo que bíblicamente se demuestra, pero esta iglesia, la Odisea, no lo quiere creer y no lo quiere aceptar. Para mostrarles mucho más a fondo lo que implica ser Babilonia, vamos a mostrarle que esta iglesia de Babilonia, esta ramera, va a tener una caída. Y en esa caída vamos a notar la misma actitud de la Odisea. Por lo tanto, Apocalipsis 18, versículos 7 y 8 dice así: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Está hablando aquí de Babilonia, pero cuando hablamos de estas características nos lleva de una vez a la iglesia de la Odisea. A pensar en ella. Ok,
Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale del tormento y llanto. ¿Por qué? Porque dice en su corazón, lo mismo que decía la Odisea, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Recordemos que decía la iglesia de la Odisea, decía, yo soy rica y de nada tengo necesidad. Dice el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces vemos el final, en este caso, de Babilonia, que desafortunadamente podría ser el mismo final de la Odisea, de no arrepentirse. Claro, y es que si nosotros notamos acá, está diciendo ella que ella no va a haber llanto, ¿sí? La Odisea que decía, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y es que eso indica que esta iglesia se siente muy segura. Es una iglesia que piensa que no importa cómo esté, que puede estar en apostasía, en abominaciones, puede estar lo más imperfecta que pueda, pero esa es la iglesia del Señor. Ella piensa eso, ¿no? Piensa que a ella no le van a venir castigos, que ella no va a haber llanto. Piensa que realmente ella va a salir victoriosa de todo esto. Pero recordemos que acá el Señor está diciendo que en un momento vendrán sus plagas. Cuando el Señor le habla a la Odisea, le dice más adelante, que eso lo vamos a ver, dice, yo reprendo y castigo al que amo, ¿sí? A esta iglesia le va a venir un castigo. ¿Por qué? Porque obviamente Dios la quiere corregir. Y ese castigo, por eso es que esa iglesia precisamente se llama el pueblo del juicio. Es un juicio que viene sobre esta iglesia. Y esta comparación que les estamos haciendo es para que ustedes sean muy honestos y noten las similitudes que tienen estas dos iglesias. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Babilonia son demasiado parecidas, ¿sí? Ya se están pareciendo tanto que incluso esta iglesia de la Odisea se está volviendo perseguidora de aquellos que están dentro de ella, pero que se están levantando para declarar la verdad, pero ella se opone a que esa verdad salga a la luz y los está persiguiendo, los está expulsando y los está desfraternizando. Y todo porque ellos quieren hacerle ver el error en el que está. Por eso es que la Biblia nos dice en Proverbios 9:7, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Entonces, esta iglesia no le gusta ser corregida, es una iglesia que pues no le gusta que le digan la verdad, siempre se ofende, tiene un celo muy grande, un celo denominacional, pero no acepta correctivos. Y eso es lo que precisamente pasó con Babilonia, y es que Babilonia se levantó a perseguir a todos los que querían corregirle sus errores. Eso es lo que realmente pasa en la vida real cuando una persona, un cristiano, se levanta y le muestra los pecados a su denominación o a su iglesia. ¿Qué hace esta? Le dice que está equivocado, trata de dañarle el buen nombre que esa persona tiene para que pierda toda credibilidad. Claro, lo que hacen es desprestigiarlo para luego descalificar lo que esa persona está diciendo, para que crean que no es verdad. Pero para beneficio nuestro, eso mismo fue lo que hicieron con el Señor Jesús. En Juan 10:20 decían todos, los fariseos y todo el pueblo decían, demonio tiene y está fuera de sí, o sea, está loco, no lo oigan. No lo escuchen, no le pongan cuidado, no le pongan atención. ¿Qué hacían? Desacreditar las palabras del Señor Jesús para que no fueran escuchadas por el pueblo. Y de esta manera hacer que el Señor no desacreditara a los religiosos de la época. Entonces, finalmente lo que queremos decirles, elegidos, es que este video es más que todo un llamado al autoanálisis de esta iglesia de la Odisea moderna. Es para que reconozcan el llamado que el Señor Jesús les está haciendo al arrepentimiento. Arrepentirse de sus falsas doctrinas, arrepentirse de su hipocresía, arrepentirse de su falsa apariencia de piedad y de su arrogancia para que puedan aceptar finalmente que están equivocados. Así es, pero para la gloria de Dios hay esperanza. Como decía mi esposa, una esperanza es arrepentimiento. Entonces, qué bonito porque tenemos esperanza si tenemos un espíritu humilde, reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos, nos humillamos de todo corazón al Señor y confesamos nuestros pecados. Entonces ese es un llamado para todas las personas, para todas las denominaciones y en especial aquellos que se hacen llamar la iglesia de la Odisea. En el orgullo del hombre no obra ni la justicia de Cristo ni la gracia de Dios. Por eso lo que decíamos es que lo primero que deben hacer es ser humildes y reconocer sus fallas y sus errores, principalmente sus errores doctrinales. Entonces, un abrazo para todos. Esperamos que este video haya sido de gran bendición. Esta es la primera parte
por lo tanto vamos a hacer una segunda parte porque falta terminar de analizar el resto del capítulo. No se les olvide también compartir sus opiniones porque nos interesa mucho conocerlas y también compartir este video porque puede ser de gran ayuda para que sean abiertos los ojos de aquellos que están en la Odisea. En la Odisea, así es. Entonces, elegido, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestro video. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, le den like a nuestros videos, activen la campanita para que así no se pierdan ninguno de los videos que nosotros sacamos en nuestro canal. Un abrazo para todos y el Señor Jesús les bendiga abundantemente. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, elegidos.